Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a estudiar un tema más sobre esta serie titulado El Día de Jezreel. El día de hoy vamos a estudiar sobre la caída de Babilonia, así que empecemos. La caída de Babilonia. Babilonia actualmente es todo el sistema que gobierna el mundo, tanto religioso como político. Pero el religioso, que es el que te proporciona el alimento espiritual y te marca la pauta para relacionarte con Dios, es el principal responsable de las condiciones del mundo actual. El catolicismo, sus enseñanzas, sus doctrinas y sus dogmas esparcidos por todo el mundo constituyen la Babilonia moderna. Apocalipsis 16:10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. El trono de Babilonia, ya como ya vimos anteriormente, es el Vaticano. El Vaticano se encuentra en Italia, por lo tanto, la caída de Babilonia se corresponde con la caída de Italia, que en el lenguaje profético lo vamos a identificar en la Biblia con el nombre de Edom. Si tenemos que tomar en cuenta eso cuando estudiamos la profecía, Edom hace referencia a Babilonia. En Joel 3:9 dice lo siguiente: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense y vengan todos los hombres de guerra. Como vimos anteriormente, se hace un llamado a las 12 tribus de Israel. En Jeremías 50:44 dice: he aquí como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada. Hay una subida cuando se hace el llamado, cuando se hace la convocación a las tribus, suben como león desde la espesura hasta la morada fortificada. En Jeremías 59 dice: porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Dice: desde allí se prepararán contra ella y será tomada. ¿Contra quién? Es el llamado, es contra Babilonia. Desde allí se prepararán. ¿Desde dónde se prepararán? Desde la tierra del norte. Así que hay un llamado a reunirse en la tierra del norte. Entonces el texto dice que subirán a una tierra del norte y allí se prepararán. Esta tierra es muy probablemente que sea Rusia. Si nosotros miramos aquí en este mapa, podemos darnos cuenta, Rusia se encuentra de este lado y Babilonia se encuentra de este otro lado. Para llegar desde Rusia hasta Babilonia, hay que hacer un recorrido. Y ahorita en este video vamos a analizar cómo en la palabra de Dios se encuentra descrito este recorrido que hace el pueblo de Sión para cumplir su misión de destruir a Babilonia. Así que vamos a hacer un acercamiento en esta parte de Turquía, porque aquí está el primer paso. Si nos acercamos aquí, vemos que hay dos ríos para poder cruzar, ¿sí? El primer río se llama el río Bósforo y el segundo río se llama el Dardanelo. Son ríos o estrechos. Con respecto a estos dos ríos, dice Nahum 2:6: las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Es decir, el pueblo de Sión no tendrá que preocuparse por cómo va a cruzar por este camino, porque la profecía dice que se van a abrir. Por lo tanto, no será un obstáculo ni tendrá que constituir una preocupación para los hijos de Sión. Continuamos. Si vemos aquí en este mapa, después de cruzar los ríos, en su trayecto para llegar a Babilonia, la segunda nación que se encuentra en el camino es Grecia. Así que la primera nación que hay que tomar para poder tomar posición y avanzar contra Babilonia es Grecia. Zacarías 9:13 dice: porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión,
contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Es decir, el texto bíblico en Zacarías 9:13 no explica por qué Dios va a levantar a los hijos de Sión contra los hijos de Grecia. Pero si analizamos el recorrido que se tiene que tomar para llegar a Babilonia, entonces todo cobra sentido. Y dice, y te pondré como espada de valiente, si se someterán de manera voluntaria o tendrán que ser sometidos a la fuerza. Eso es algo que tendrá que verse en el momento de la batalla, en esos tiempos. El asalto hacia Babilonia se va a llevar en dos etapas o de dos maneras. Será un ataque marítimo, por si nos damos cuenta, tiene que ser por mar, pero también tendrá que ser un ataque aéreo. Vamos a ver la ofensiva marítima. Vemos que aquí hay un estrecho. Este estrecho funciona como una puerta. Las fuerzas de Babilonia se van a colocar en este sitio y van a cerrar el paso para que los hijos de Sión no entren. Vemos lo que dice Miqueas 2:13. Subirá el que abre caminos delante de ellos y abrirán camino y pasarán la puerta. Es decir, Dios garantiza que les va a dar el poder y el soporte necesario para que puedan entrar por esa puerta. Dice, pasarán la puerta y entrarán por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos irá Jehová. También habrá una ofensiva aérea. Con respecto a cómo se llevará a cabo la ofensiva aérea, dice Nahum 2:3, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas, se prepararán carros. El profeta miró los carros y a su parecer era como fuego de antorchas. Entonces, si nosotros vemos este tipo de carros, de vehículos aéreos, son como fuego de antorchas, como llamas de antorchas. Podemos darnos cuenta aquí en la imagen. Entonces, sin duda alguna que es lo más parecido a la figura que el profeta mira en visión. Dice Jeremías 49:22, he aquí como águila subirá, obviamente a través de estos vehículos aéreos se puede subir y volará y extenderá sus alas contra Bosra. Bosra es una ciudad de Edom, o era la capital de Edom, o una de las principales ciudades de Edom. Y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de una mujer en angustias. Entonces vemos que se va a subir, va a volar y extenderá sus alas. Esta frase de extender sus alas me hace recordar este deporte aéreo que actualmente se utiliza en muchas partes del mundo, se practica en muchas partes del mundo. Ese deporte se llama wingsuit flying o vuelo con traje de alas. Los practicantes de este deporte usan un traje especial con alas que les permite planear y volar y a través del aire y extendiendo sus brazos y piernas. Podemos darnos cuenta en la parte de atrás lleva un paracaídas, lo que les permite aterrizar en un lugar preciso. Entonces aquí podemos ver más o menos una descripción de que cómo subirá, cómo volará, cómo extenderá sus alas y avanzará hacia Bosra. Ahora, si analizamos esta imagen, vemos que Grecia se encuentra aquí en la parte del sur y Babilonia se encuentra acá en la parte norte, o el trono de Babilonia se encuentra en la parte norte. Entonces tiene que avanzar desde el sur hacia el norte, pero se necesitaría, para avanzar de esa manera, se necesitaría que hubiera vientos o aires muy fuertes que hicieran avanzar los vehículos y a las personas hacia el norte. Entonces notemos lo que dice Zacarías 9:14. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Esta palabra austro es una palabra interesante que hay que investigar. La palabra austro proviene del latín auster, que significa sur. En términos geográficos, austro se refiere a algo relacionado con el sur. Por ejemplo, en meteorología, un viento austro es un viento que sopla desde el sur. Así que proféticamente está escrito que habrá un viento del sur que moverá hacia el norte a los vehículos, al pueblo de Sión
y al dardo que saldrá como relámpago, dice aquí Zacarías 9:14. Dice Miqueas 2:12, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres, es decir, va a ser una gran cantidad de personas, una gran muchedumbre. Ahora, la destrucción de Babilonia, que es lo que dice aquí, se dará en el contexto de la quinta copa de la ira de Dios. Como ya mencionamos, Apocalipsis 16:10, la quinta copa es derramada sobre el trono de la bestia. Zacarías 12 del 2 al 3 dice lo siguiente, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa. Si nos damos cuenta, Dios aquí está figurando que utilizará a su pueblo como copa para destruir, una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor o que estén alrededor de Judá. Entonces sí se puede aplicar la quinta copa al pueblo de Dios, siendo como instrumento de destrucción. En el sitio contra Jerusalén, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aquí vamos a analizar la frase, la palabra piedra pesada, que se menciona en Zacarías 12 del 2 al 3. Aquí notemos que en Daniel capítulo 2 se menciona una imagen con diferentes metales, que es el oro que representa Babilonia, plata que representa Persia, Grecia que representa el bronce y Roma que está representado por el hierro. Y en el capítulo 7 de Daniel también está representado Babilonia como un león, Medo-Persa como un oso, Grecia está representado como un leopardo con 4 cabezas. Esas 4 cabezas representan la división que hay en el reino de Grecia en 4 imperios. Y también está representado Roma. Roma tiene 10 cuernos, es una bestia con 10 cuernos. Vemos que acá también hay una división en Daniel capítulo 2. Después de las piernas sólidas de hierro hay una división en los pies donde hay hierro con barro cocido mezclado. Entonces hay una similitud entre la división que se encuentra en Roma en los 10 cuernos y en los pies mezclados con barro. Entonces en Daniel 2 vemos aquí esta división a Roma. Y el texto bíblico menciona que desmenuza y rompe todas las cosas. En Daniel 7 vemos a la bestia con 10 cuernos y también dice que devora y desmenuza. Es decir, se utiliza el mismo tipo de lenguaje para describir a las piernas como para describir a la cuarta bestia de Daniel 7. Entonces hay una similitud y hay una correlación entre esta parte dividida de los pies y esta parte dividida de los cuernos. En el 476, Roma, el Imperio Romano, fue invadido por 10 tribus, o más bien en el 476 terminó de ser invadido por las 10 tribus bárbaras. Esas 10 tribus bárbaras son las siguientes: los anglos que se establecieron en Inglaterra, los francos que se establecieron en Francia, los visigodos que se habían establecido en el norte de España, los suevos en Portugal, los vándalos en el sur de España, los érulos en el sur de Italia, los lombardos en el norte de Italia, los ostrógodos en Austria, los burgundos en Suiza y los germanos en Alemania. Aquí vemos nosotros los 10 cuernos que invadieron al Imperio Romano. Sin embargo, lo único que permaneció o lo único que prevaleció después de la caída del Imperio Romano fue el catolicismo, que fue instituido básicamente desde el año 300 después de Cristo. Es decir, el Papa sobrevivió y siguió gobernando sobre estas 10 tribus por medio de la religión y ejerció dominio y control político, militar y religioso en todos estos lugares, regiones o tribus. Aunque cuando surge derriba 3 de estas 10 tribus, según está indicado en la profecía, prevalece y gobierna y domina. Entonces aquí vemos
Estas 10 naciones están o estas 10 tribus bárbaras están representadas aquí en estos, en Daniel 7 está representada por estos 10 cuernos que tiene la cuarta bestia, y en Daniel capítulo 2 está representado por estos pies mezclado con hierro y barro cocido, esta división de acá. Notemos ahora lo que dice el texto bíblico. Daniel 2:41 dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como vistes el hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Es decir, estos 10 cuernos no representarán todas naciones fuertes, sino que tendrán naciones fuertes y naciones débiles dentro de su territorio. En Daniel 2:43 dice: y así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, Daniel 2:44 dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Este reino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Notemos que cuando sea establecido ese reino, va a desmenuzar y consumir a todos estos reinos. Por eso yo sostengo que el reino de Sión será establecido sobre estas regiones, sobre estos territorios y sobre las cenizas de estas naciones. Aunque lo primero que se va a ser destruido será Edom, el trono de la bestia, el trono de Babilonia. Notemos lo que dice Daniel 2:45: de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí vemos cómo de un monte muy grande es cortada una piedra y es arrojada. Es un fragmento de este monte. Normalmente en las profecías los montes representan reinos, pues de allí es cortado una piedra y es arrojada sobre los pies y desmenuza toda la imagen. Estos pies representan la división en Daniel capítulo 2 y representan las 10 tribus bárbaras y los 10 cuernos en Daniel capítulo 7. Ahora Zacarías 12:3 dice lo siguiente: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Entonces podemos darnos cuenta que esta piedra cortada no con mano es Jerusalén, que es puesta por piedra pesada a todos los pueblos, pero también es la misma piedra que aparece en Apocalipsis 18:21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Aquí, como podemos ver, tanto en Daniel como en Zacarías como Apocalipsis aparece esa piedra. En Daniel como una figura profética, en visión. En Zacarías se menciona que esa piedra es Jerusalén, el pueblo de Dios. Y en Apocalipsis igual es una figura profética que muestra con qué ímpetu, de qué manera, con cuánta fuerza será derribada Babilonia. En Zacarías 12:8 dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Ahora en Zacarías 9 del 15 al 16 dice: Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón, o como cuernos de altar, y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo.
porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Aquí notemos estas figuras proféticas de Zacarías 9. Se menciona el tazón y se mencionan los cuernos del altar. En esta figura profética y esta visión de Zacarías 9, el tazón y los cuernos del altar solamente se pueden comprender cuando analizamos su función en el Antiguo Testamento. En el contexto del Antiguo Testamento, el tazón o copa era algo que se utilizaba en los rituales del templo para llevar la sangre de los sacrificios al altar. Los cuernos del altar, más bien del tazón, se sacrificaba en el altar, se llenaba el tazón y se metía al santuario. Los cuernos del altar también eran lugares donde se impregnaba de sangre. Eran las protuberancias en las esquinas del altar donde se aplicaba la sangre de los sacrificios como parte del ritual de la expiación. Así que por lo tanto la mención del tazón lleno de sangre y de los cuernos que también recibían sangre es una referencia a un derramamiento de sangre semejante a los que ocurrieron en los valles de Jezreel y en el valle de Acor, tal como vimos en los videos anteriores, juicios de Dios. Ahora, ¿cómo será la caída de Babilonia? En el próximo video vamos a analizar lo que es la guerra y la posguerra, porque también la Biblia habla de lo que pasará y lo que pasará después de la guerra. Así que nos vemos en el próximo video.